¿Conoces las criaturas más peligrosas y prohibidas de la mitología griega? Más allá del Olimpo, donde los dioses reinan, existen monstruos legendarios que desafiaron a héroes como Heracles, Odiseo y Perseo. Desde bestias híbridas hasta guardianes de secretos oscuros, en este video exploramos 8 criaturas mitológicas que fueron temidas incluso por los mismos dioses. Prepárate para descubrir la historia de seres capaces de devorar barcos enteros, custodiar tesoros divinos y sembrar el caos en el mundo mortal. Escila es una de las criaturas más aterradoras de la mitología griega, una presencia monstruosa que acecha en los estrechos marítimos y cuya leyenda ha infundido miedo en los corazones de marineros y héroes. Su origen es incierto, pues algunas versiones la consideran hija de Forcis y Ceto, antiguas deidades marinas asociadas con la generación de monstruos, mientras que otras la presentan como una hermosa ninfa transformada en un ser espantoso por la diosa Circe, celosa de su belleza o movida por el despecho de Glauco, un dios marino que amaba a Escila sin ser correspondido. Su apariencia es aterradora. Su torso sigue siendo el de una mujer, pero de su cintura emergen 6 largas cabezas de perro rabioso, con fauces afiladas y hambrientas, mientras que su base está compuesta por un enjambre de tentáculos serpenteantes que la hacen aún más temible. Vive en un acantilado elevado sobre el estrecho de Mesina, justo frente a Caribdis, su eterna contraparte, y juntas convierten el paso por aquellas aguas en una prueba mortal, pues evitar a una significa exponerse a la otra. El horror de Escila se inmortalizó en la Odisea de Homero, donde Ulises, siguiendo el consejo de Circe, opta por navegar cerca de ella en lugar de enfrentarse a la vorágine devoradora de Caribdis. La estrategia, sin embargo, no fue suficiente para evitar la tragedia, pues Escila, con la velocidad de un rayo, atrapó y devoró a 6 de sus hombres antes de que la nave lograra pasar. Su ataque es inevitable, pues nadie que pase por su dominio puede evitar que al menos algunos sean devorados por sus fauces. Se dice que su alarido es tan aterrador que hiela la sangre y que su furia no conoce límites. A diferencia de otras criaturas mitológicas, no hay un relato concreto sobre su derrota o muerte. Su presencia en los mitos griegos no es la de un ser con un destino definido, sino la de una amenaza perpetua, un castigo impuesto por los dioses o el capricho del destino, destinada a acechar a los navegantes por toda la eternidad. Caribdis es una de las fuerzas más aterradoras del mar en la mitología griega, un monstruo que encarna el poder caótico del océano y que, junto a Escila, convierte el paso por el estrecho de Mesina en una pesadilla para los navegantes. Su origen varía según las fuentes, pero una de las versiones más conocidas la presenta como hija de Poseidón y Gea, lo que explicaría su afinidad con los mares y su insaciable apetito destructivo. Según algunas leyendas, Caribdis fue originalmente una ninfa marina que servía a su padre, ayudándolo a expandir el dominio de los océanos al tragar grandes cantidades de tierra y agua. Sin embargo, este acto desafió el equilibrio del mundo y Zeus, furioso, la castigó convirtiéndola en una gigantesca y monstruosa vorágine capaz de devorar todo a su paso. Caribdis no tiene una forma corpórea definida como otras criaturas monstruosas. En lugar de ello, su presencia se manifiesta en la forma de un remolino colosal que 3 veces al día succiona enormes cantidades de agua, engullendo barcos enteros, y luego la expulsa con una fuerza devastadora. Esta impredecible rutina convierte el paso por su territorio en una apuesta contra la muerte, pues incluso los marineros más hábiles no pueden predecir con certeza cuándo se abrirá la garganta abismal de Caribdis para tragar todo lo que esté cerca. Su papel más icónico en la mitología griega se encuentra en la Odisea de Homero, donde Ulises debe decidir entre enfrentarse a Escila, que devorará a parte de su tripulación, o arriesgarse a ser tragado por la insaciable vorágine de Caribdis. Siguiendo el consejo de Circe,
opta por navegar cerca de Escila, aceptando la pérdida de 6 hombres en lugar de exponer su nave a la aniquilación total. Más adelante, sin embargo, Ulises vuelve a encontrarse con Caribdis tras perder su barco y toda su tripulación en la ira de Zeus. Desesperado y aferrado a los restos de su embarcación, Ulises sobrevive por un golpe de suerte, agarrándose a una higuera milagrosamente ubicada un poco lejos. Equidna es una de las criaturas más fascinantes y temibles de la mitología griega, conocida como la madre de los monstruos. Su origen es incierto, pero se le atribuye un linaje divino que la conecta con los seres primordiales. Algunas versiones la describen como hija de Gea y Tártaro, lo que explicaría su naturaleza tanto terrenal como infernal, mientras que otras fuentes la presentan como descendiente de Forcis y Ceto, 2 antiguas deidades marinas relacionadas con la creación de criaturas monstruosas. Su apariencia es tan aterradora como imponente. Equidna posee la parte superior de una hermosa mujer y la inferior de una gigantesca serpiente, lo que la convierte en un ser híbrido entre lo humano y lo bestial. Su hogar se encontraba en una cueva oculta en algún lugar del mundo, un refugio sombrío donde dio a luz a algunos de los monstruos más temidos de la mitología griega. Entre sus hijos se encuentran Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba el inframundo, la hidra de Lerna con múltiples cabezas regenerativas, la esfinge que desafiaba a los viajeros con sus acertijos mortales, el león de Nemea, cuya piel era impenetrable, y Ortro, el perro bicéfalo guardián de los rebaños de Gerión. También se le atribuye la maternidad de Escila y la Quimera, consolidando su papel como la gran progenitora de las criaturas más letales. Equidna no solo es recordada por sus hijos, sino también por su propia historia. Aunque no participó directamente en combates heroicos, su existencia representaba una amenaza constante para los dioses y los mortales. Según algunos relatos, Zeus permitió que viviera para que sus descendientes sirvieran como desafíos para los héroes, poniendo a prueba su valentía y habilidades. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin cuando fue asesinada por Argos Panoptes, el gigante de 100 ojos que servía a Hera. Su muerte marcó el fin de una era de engendramiento de monstruos, aunque su legado perduró a través de sus hijos, quienes continuaron sembrando el caos en el mundo. Los grifos son criaturas majestuosas y enigmáticas que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su origen se encuentra en las antiguas culturas del cercano Oriente, pero fue en la mitología griega donde adquirieron un papel más definido como guardianes de tesoros y seres de gran poder. Estas criaturas híbridas combinaban la ferocidad del león con la nobleza y el poder del águila, presentando el cuerpo musculoso y ágil de un león con las alas, la cabeza y las garras de un águila gigante. Su imponente presencia simbolizaba tanto la fuerza terrestre como la supremacía celestial, convirtiéndolos en símbolos de poder y protección. Los grifos estaban estrechamente asociados con el dios Apolo, quien en algunas tradiciones los tenía como sus monturas o guardianes de sus templos y tesoros sagrados. Se decía que habitaban en regiones remotas y montañosas, especialmente en el norte, más allá de las tierras de los hiperbóreos, donde custodiaban inmensas reservas de oro. Esto los llevó a entrar en conflicto con los arimaspos, un pueblo legendario de un solo ojo que intentaba robarles el metal precioso. En la literatura, los grifos eran mencionados como criaturas extremadamente vigilantes y agresivas, que no permitían que ningún intruso se acercara a sus dominios. Heródoto los describe como guardianes de los tesoros del norte, mientras que en la tradición romana se les atribuía un papel similar al de los dragones en otras mitologías, protectores de riquezas incalculables y bestias indomables que solo los más valientes podían desafiar. A diferencia de muchas otras criaturas míticas, los grifos no fueron derrotados por ningún héroe en particular. No existía una gran hazaña asociada a su caza o destrucción, lo que reforzaba su carácter de seres invulnerables y eternos. Su imagen trascendió la mitología,
y se convirtió en un símbolo de poder y vigilancia, apareciendo en emblemas, escudos y arquitectura a lo largo de la historia. Forcis es una de las divinidades primordiales del mar en la mitología griega, una figura envuelta en misterio y oscuridad. Hijo de Ponto y Gea, pertenece a la generación más antigua de dioses marinos, anteriores incluso a los olímpicos. Su aspecto era aterrador y majestuoso. Se lo representaba como un anciano marino de larga barba gris, con una apariencia salvaje que reflejaba las profundidades del océano. A menudo se le describe con una piel rugosa como la de los peces, con escamas y patas en forma de cola de serpiente, lo que subraya su conexión con los monstruos y las fuerzas primordiales del mar. Forcis es conocido principalmente por su descendencia, ya que junto a su hermana y esposa Ceto, engendró a algunas de las criaturas más temibles de la mitología griega. Entre sus hijos se encuentran las gorgonas, entre ellas la famosa Medusa, cuya mirada convertía en piedra a quien osara mirarla directamente. Las grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente, guardianas de secretos oscuros. Y Ladón, el dragón que custodiaba las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Esta genealogía lo convierte en una de las figuras más influyentes en el panteón marino, pues su estirpe dejó una marca imborrable en la mitología. A diferencia de otras deidades marinas como Poseidón, Forcis no desempeña un papel activo en las historias heroicas. No se le ve interviniendo en los conflictos de los dioses ni en las gestas de los mortales, sino que su legado se manifiesta a través de los seres que engendró y las amenazas que representaron para los héroes griegos. No obstante, su presencia es fundamental en la estructura del cosmos mitológico, ya que personifica los aspectos más salvajes y primordiales del mar, aquellos que escapan al control de los dioses olímpicos. Su imagen, a menudo fusionada con la de otros dioses marinos, sigue siendo un recordatorio de que en el vasto e insondable océano de la mitología griega hay seres que existen más allá de la comprensión humana, guardianes de los secretos más antiguos y oscuros de las aguas primordiales. Caronte, el sombrío barquero del inframundo, es una de las figuras más icónicas de la mitología griega. Hijo de Érebo y Nix, personificaciones de la oscuridad y la noche, su existencia está ligada al tránsito de las almas desde el mundo de los vivos hasta el reino de Hades. Su labor es esencial en el orden cósmico, guía a los difuntos a través del río Aqueronte en su barca, asegurándose de que lleguen a su destino final. Sin embargo, no todos los muertos pueden acceder a su servicio. Solo aquellos que han recibido un entierro adecuado y portan una moneda, el óbolo, colocado bajo la lengua o sobre los ojos por sus seres queridos, pueden pagar el viaje. Aquellos que no cumplen con este requisito están condenados a vagar sin descanso por la ribera del río, atrapados entre la vida y la muerte. Su apariencia refleja su naturaleza lúgubre y su eterno contacto con las sombras. Se le describe como un anciano de mirada sombría, vestido con harapos oscuros y de expresión severa e implacable. Su figura es a menudo representada con una larga barba descuidada y una complexión demacrada, lo que refuerza su conexión con la muerte y su papel inalterable en el inframundo. A diferencia de otras entidades del reino de Hades, como los jueces de los muertos o el mismo dios del inframundo, Caronte no juzga ni castiga, simplemente transporta, indiferente a la historia o la moralidad de aquellos que suben a su barca. A lo largo de la mitología, hay excepciones en las que héroes inmortales logran cruzar el río sin estar realmente muertos. Orfeo, con el poder de su música, logró conmover al barquero para que lo llevara al otro lado en su intento de rescatar a Eurídice. Heracles, con su imponente fuerza, lo obligó a transportarlo en su viaje al Hades. También Eneas, guiado por la Sibila de Cumas, logró obtener su favor al mostrarle la rama dorada, el pase divino para cruzar. Sin embargo, estas excepciones no cambian su papel inmutable en el ciclo de la vida y la muerte. Ofiotauro es una de las criaturas más enigmáticas y poco conocidas de la mitología griega, una bestia que encarna una paradoja entre la fuerza y la vulnerabilidad.
Su apariencia era una combinación entre un toro y una serpiente. La parte superior de su cuerpo correspondía a la de un gran bovino, mientras que su parte inferior terminaba en una larga cola serpentina. Su existencia estaba envuelta en un destino trágico, pues se decía que sus entrañas poseían un poder único y devastador. Aquel que las sacrificara y consumiera obtendría la capacidad de derrotar a los mismos dioses del Olimpo. Este mito se encuentra vinculado a la titanomaquia, la legendaria guerra entre los dioses olímpicos y los titanes. Según algunas versiones, los titanes intentaron usar al Ofiotauro en su lucha contra Zeus y su corte celestial. Sin embargo, antes de que pudieran completar el sacrificio y aprovechar su poder, el animal fue asesinado y sus entrañas fueron arrebatadas por un agente inesperado, un águila enviada por Zeus, quien llevó los restos directamente al dios del trueno. Gracias a esta intervención, el equilibrio de la guerra no se alteró y los dioses lograron imponerse sobre sus enemigos. El Ofiotauro es una criatura poco mencionada en las fuentes clásicas, apareciendo principalmente en la obra de Ovidio y en algunos fragmentos de relatos mitológicos posteriores. Su historia sugiere una de las muchas formas en las que el destino y la intervención divina jugaron un papel fundamental en la configuración del orden cósmico. Al igual que otras bestias mitológicas con propiedades extraordinarias, su existencia no solo representaba una amenaza potencial, sino también una manifestación del poder inherente a las fuerzas primordiales de la naturaleza. En la cultura moderna, el Ofiotauro ha sido reinterpretado en diferentes narrativas fantásticas, a menudo asociado con el concepto de sacrificios divinos y con la idea de que el conocimiento y el poder absoluto solo pueden ser alcanzados a través de la muerte. Ladón es una de las criaturas más fascinantes y temibles de la mitología griega, un dragón de múltiples cabezas cuya misión era proteger el jardín de las Hespérides, donde crecían las manzanas doradas de la inmortalidad. Se decía que este ser jamás dormía, con sus ojos siempre vigilantes y sus colmillos listos para repeler a cualquiera que intentara robar los frutos sagrados. Su origen es incierto, pero en la mayoría de los relatos es considerado hijo de Forcis y Ceto. El dragón Ladón es más conocido por su papel en los 12 trabajos de Heracles, ya que el héroe fue enviado a obtener las manzanas doradas del jardín como parte de su penúltima hazaña. Existen varias versiones sobre cómo logró completar esta tarea. En una de ellas, Heracles simplemente mató a Ladón con sus inigualables flechas, logrando así abrirse paso hasta los preciados frutos. En otra variante del mito, el héroe convenció al titán Atlas de que recogiera las manzanas por él, evitando así el enfrentamiento directo con la bestia. Sin embargo, lo que se mantiene constante es el destino trágico del dragón. Tras la llegada de Heracles, Ladón cayó y su muerte marcó el fin de su eterna vigilancia. La importancia de Ladón en la mitología va más allá de su rol como guardián. Su imagen quedó inmortalizada en los cielos, ya que, como recompensa por su lealtad, Hera lo colocó entre las estrellas, convirtiéndolo en la constelación de Draco, el dragón. De este modo, aunque fue derrotado, su existencia persistió en la bóveda celeste como testimonio de su devoción y de la magnificencia del jardín de las Hespérides. El mito de Ladón simboliza la lucha por lo inalcanzable y la eterna vigilancia sobre aquello que es sagrado. Su figura ha perdurado en la literatura y el arte, representando el arquetipo del guardián incorruptible. Estas criaturas fueron temidas incluso por los dioses, pero aún hay muchas más por descubrir. ¿Cuál te pareció la más aterradora? Dímelo en los comentarios. Y recuerda que tenemos la parte 1, te dejaré el link en la descripción. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más mitología y épica. Nos vemos en el próximo viaje al mundo de los dioses y monstruos.